Bien, vamos a ir a Efesios, estamos en Efesios y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a aventajar un poquito más, unos 2, 3 versículos, vamos a aventajar en el capítulo 2. ¿Lo tenemos? Versículo 11 al versículo 16, dice la palabra, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 y 15 y 16, 3 versículos son los que vamos a estudiar en esta tarde. Dice, porque Él es nuestra paz. Léalo conmigo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Muy bien. En el estudio pasado, ¿cuántos recuerdan un poquito de lo que estuvimos mirando? Estamos hablando del miércoles pasado. ¿Se acuerdan de qué hablamos? ¿Cuál fue el tema? Sí, antes estábamos lejos, ¿verdad? Pero ahora hemos sido hechos cercanos. Pero, y eso está bien bonito, hermanos. Y esto de Efesios se pone cada día más interesante. Efesios no es una carta, recordemos que Efesios no es una carta para corregir ciertas deficiencias en esa iglesia, como lo fueron otras cartas a otras iglesias, como Romanos, ¿verdad? Como miramos Gálatas también. Ahí sí estaban corrigiendo algunas deficiencias en esas iglesias. Pero aquí, hasta hoy, en Efesios, Pablo no está corrigiendo nada, sino que lo que está haciendo Pablo es mostrar nuestra identidad en Cristo, lo que somos como iglesia. Por eso estamos viendo Efesios que presenta 7 aspectos de la iglesia. Ahorita ya vamos barcando 2. En el capítulo 1 nos presenta la iglesia como la plenitud, ¿verdad? La iglesia expresa la plenitud de las riquezas de Cristo. Y en el capítulo 2 estamos viendo el aspecto de que la iglesia viene a ser un solo y nuevo hombre, el nuevo hombre en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego entramos al capítulo 3 y ahí nos presentan otros aspectos de la iglesia. Entonces, porque la meta de Efesios, ¿cuál es? La meta de Efesios es que entendamos lo que es la iglesia. Amén, hermanos. Y que que la iglesia no es un asunto terrenal, la iglesia es un asunto celestial. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, no somos de esta tierra. Estamos aquí en esta tierra, pero estamos cumpliendo un propósito, ¿verdad? El propósito de Dios. Dios nos mostró el deseo que hay en su corazón. Lo miramos en el capítulo 1. Miramos que él tuvo un beneplácito, ¿verdad? Buen plácito, placer, un buen placer. ¿Y en qué consiste ese buen placer? Él quiere tener un pueblo en la cual él pueda dar su vida
para que ese pueblo pueda expresar la vida de Dios. Por un lado, por el otro lado, Dios quiere avergonzar a sus enemigos, porque al final de Efesios, capítulo 6, ahí miramos que Dios a través de su iglesia vence al diablo y a todos sus enemigos, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra Efesios. Entonces, hermanos, en el estudio pasado hablamos de que ahora, antes estábamos lejos, ¿verdad? Dice la palabra que estábamos lejos, estábamos sin Dios en este mundo, estábamos sin esperanza, alejados de las promesas, de los pactos, no éramos del pueblo de Dios, amén. Al contrario, dice que nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? Estábamos siguiendo las corrientes del mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El capítulo 2 estamos viendo que es para que nosotros abramos nuestros ojos y miremos en la condición que Dios nos rescató, porque en un determinado momento nosotros fuimos alejados de Dios, acuérdense, ¿verdad? Pero miremos que Dios nunca nos dejó, porque en su plan Él nos había escogido y nos había predestinado. Y por su escoger y por su predestinar, hoy estamos acá. Por eso te vas a alegrar, hermano, y vamos a aprender a darle gracias a Dios. Porque gracias a que tú y yo fuimos predestinados y escogidos, hoy estamos acá. Cualquiera que no estuvo en el plan de Dios, cualquiera que no fue escogido ni predestinado en la eternidad pasada, jamás vendrá a Dios y se perderá para siempre. Amén. Gracias a Dios. Ellos serán condenados, están bajo la ira de Dios y no escaparán. Pero tú y yo, aunque en un tiempo estuvimos bajo la ira de Dios porque llegamos a ser enemigos de Él, pero gracias a Dios que tú y yo éramos escogidos y predestinados, Dios no nos dejó ahí. Y por eso estamos viendo que ahora hemos sido hechos cercanos y ahora sí somos hijos de Dios. Ahora sí somos del pueblo de Dios. Hoy en Cristo hay una esperanza, hay promesas, hay pacto. Amén, hermanos, todo por Cristo Jesús. Y por eso uno, cuando entiende esto, uno le da gracias a Dios. Hemos venido estudiando que desde el principio miramos que el deseo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Todas las cosas en Cristo. Dice Pablo que en el cumplimiento de los tiempos. Amén. Entonces, aprendimos en el estudio pasado que Dios viene trabajando por eras, ¿verdad? Y aprendimos que miramos al menos 4, ¿verdad? Miramos la dispensación o era, como le llame, la primera que era de Adán, la era del pecado, dispensación del pecado, la dispensación de Moisés, que fue la de la ley, y ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Y en cada una de dispensaciones, el deseo de Dios ha venido siendo el mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de que Cristo sea el centro de todas las cosas. Y en la primera dispensación, la del pecado, ahí podemos mirar que el deseo de Dios era el mismo y Cristo era el centro de esas cosas. Desde el principio miramos, ahí está el árbol de la vida, ese es Cristo. Amén. Nos brincamos al tiempo de la ley, Cristo es el centro, ¿verdad? Venimos al tiempo de la gracia, sigue siendo el mismo, Cristo. Cristo es la gracia. La gracia vino por medio de Cristo. Amén, hermanos. Y el deseo de Dios en este tiempo es Cristo. Siempre el deseo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y al final lo va a cumplir. Cuando todo esto termine, todo será reunido en Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él. Así es de que, hermanos, el plan de Dios se va a cumplir. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que nosotros ahora hemos sido cercanos y ahora sí en Cristo Jesús tenemos muchas bendiciones. Amén. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 24. Pero todos sabemos que Dios viene trabajando por dispensaciones.
Aprendimos que no éramos pueblo, estábamos lejos, ¿verdad? Porque en el tiempo de la ley, solo Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? Y en él estaban las promesas y los pactos. Solo ellos eran el pueblo de Dios. De ahí los gentiles no eran pueblo de Dios. Amén. Sí, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Amén. Lejos a los pactos y las promesas. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios viene ordenadamente para que nosotros no nos dejemos engañar, pues porque hoy en día hay mucho engaño y miramos a los mesiánicos cristianos siendo engañados por no entender esto que estamos hablando, regresando otra vez a la ley, ¿verdad? De donde Dios ya nos rescató y donde todo eso ya se terminó, sino que Dios viene avanzando, ¿verdad? Dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios, Cristo cuando vino acá, no venía hacia nosotros. No, Él vino porque primeramente Él tenía que venir a buscar a las ovejas perdidas, ¿verdad? De la casa de Israel. Amén. Gracias a Dios que usted y yo ahora entendemos que Él dijo, pero hay otras ovejas. Porque Dios dice, yo también escogí y predestiné a otras ovejitas, ¿verdad? Que ahorita que están lejos, pero allá voy a buscarlas. Primero fui enviado a estas. Por eso Israel lleva ventaja sobre nosotros. Por eso usted va a escuchar a Pablo decir que Israel tiene mucha ventaja sobre nosotros. Amén. Porque a ellos primero les llegó el evangelio, primero les llegó la palabra. Amén. Pero gracias a Dios que nosotros, aunque estábamos lejos, fuimos escogidos y predestinados. Entonces Dios, tarde que temprano, se tenía que venir hacia nosotros. Amén. Porque también éramos sus ovejitas perdidas. Y respondiendo dijo, yo soy enviado, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Fíjense bien, Israel, hijos, nosotros los gentiles. Pero no se agüite, porque va a ver, le está hablando a una mujer, a la mujer cananea. Ella no se agüitó porque le dijo perra. Le dijo, pero tú tienes mascotitas y yo soy tu mascotita. ¿Cómo la ves? Aunque sea una perrita, ¿verdad? Pero seré tu mascotita. Así es de que muchas mascotitas tiene el Señor, todos nosotros perritos. Algunos pastores, perros alemanes. Sí. Amén. Vamos en el 28, ¿verdad? Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Ella está captando. Esta gentil está captando que es el tiempo en que Dios viene a salvar ahora a las ovejitas, a las otras ovejitas que también fueron escogidas y predestinadas por el Padre en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y todo en Cristo, vea, todo en Cristo y para Cristo. Amén. Pues está bien, dice porque el Señor, fíjese cómo le dice, porque fíjese la plática del Señor Jesús. Viene una mujer diciéndole que tenga misericordia, que tiene una hija que está muy mala, que vaya a ayudarle. Y Jesús le sale con este hablar, ¿no? Dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos y darlos a los perrillos. Le habla de comer, ¿verdad? Y ella lo entiende y dice, sí, yo sé, pero también yo sé que aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así de que con una migajita que tú nos des de ti, con eso bastará. Amén. Por eso el Señor Jesús le llamó mucho la atención y fíjese lo que dijo. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Fíjese que hay un cambio de ley, un cambio de dispensación. Amén. Ahora Dios se cambia de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Ahora viene acá con los gentiles a buscarnos a nosotros. Y por eso dice la Biblia que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros y nos encontró. Dice que el canto dice que dejó, pues dice la palabra que dejó a los 99 y vino por la una, ¿verdad? Vino por nosotros, hermanos. Amén. Entonces, como hijos de Dios, si uno entiende esto, uno siempre debe de vivir agradecido. Nuestra vida le pertenece a Cristo, hermano. Uno tiene que vivir agradecido siempre con Dios. Cada día debemos de vivir dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Decirle: Señor, gracias por mi escoger y mi predestinar. Llévatelo bien en esta tarde. Si no es por el escoger y el predestinar, tú y yo no estuviéramos acá. Gracias a Dios. Ahora, ¿quiénes son los escogidos y predestinados en el mundo? A saber, solo Dios lo sabe. Amén. Por eso es de que a nosotros nos ponen a hablar la palabra a todos. Porque nosotros qué fácil fuera si dijera ahí predestinado. No, pues todos nos le íbamos, porque ese va a venir. Pero como no, pues tenemos que hablarle para que nadie tenga excusa, pues porque nadie va a tener excusa. Porque si no, entonces no le hablaríamos a mucha gente, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo si ni es predestinado? Pero entonces si ese sí vendría: Señor, a mí nadie me habló. Así nadie tendrá excusa. Cristo murió y todos le hablamos a todos, y a nadie se te predicó, porque a todos se les va a hablar. Amén. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios, aquí como nosotros si éramos escogidos y predestinados, escuchamos la voz de Dios y ahí venimos para con Dios. Y hoy estamos aquí disfrutando a Cristo. Amén, hermanos. Entonces miremos pues que el capítulo 2 de Efesios es para que miremos que todos los que hemos sido criados en Cristo, tanto judíos como gentiles, venimos a ser un pueblo, venimos a ser una creación, una nueva creación. Venimos a ser la iglesia, venimos a ser el nuevo hombre, Cristo siendo la cabeza y todos nosotros siendo el cuerpo. Amén, siendo miembro del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, si nos regresas ahí, el capítulo 15, ¿verdad? Efesios 2, versículo 15. Entonces Israel ya miramos que es bendecido, ¿verdad? Y lleva ventaja sobre nosotros, pero gracias a Dios que por medio de ellos nos vino la salvación a nosotros, dice la palabra, y en parte Dios los ha endurecido porque Dios tenía que tratar con nosotros los gentiles. Ahora Dios, terminando la obra con nosotros, regresa con ellos. Por eso nunca debemos de menospreciarlos a ellos, porque ¿verdad? Después la salvación viene de la iglesia hacia los judíos, para que no haya ningún problema. Así los judíos van a decir: de nosotros vino su salvación. Nos podrán decir, pero uno va a decir: no, pero también de nosotros vino la salvación de ustedes. Así que tranquilos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades. Vamos a prestar atención porque esto está bueno. Esto está bueno. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Acuérdense pues que el capítulo 2 de Efesios es para que miremos que la iglesia viene a ser, hermano, un nuevo hombre. Es decir, entre los cristianos ya no hay nacionalidades. Vamos a ver que Pablo les quiere decir a los efesios, porque acuérdense que dijimos que en la iglesia en Éfeso había cristianos judíos, había cristianos gentiles, y siempre los judíos no han querido mucho a los gentiles, y los gentiles tampoco se llevan bien con los judíos. ¿Ok? Entonces ahora
Pablo no va a corregir ninguna deficiencia, sino que le está diciendo ahí, tranquilos, tranquilos. Tienen que entender que ahora en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay hombres, ya no hay mujeres, ya no hay esclavos, ya no hay libres. Ahora todos somos uno en Cristo. Ya no hay nacionalidades terrenales. Ahora somos una nueva creación, una nueva familia. Ahora somos un cuerpo en Cristo. Él es la cabeza y todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Él les quiere mostrar de dónde son, su identidad. Le está diciendo, somos de arriba, no somos de aquí de abajo para andar todos divididos. Amén. Somos uno en Cristo y somos celestiales. Somos de arriba, no somos de aquí de abajo. Amén. Por eso, si regresas, Berna, al versículo 14 para leer nuestros versículos que nos corresponden a hoy para entenderlos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que entre los gentiles y judíos había una pared. ¿Y cuál es esa pared? Bueno, o sea, por un lado vamos a mirar, eso lo vamos a mirar ahorita, que es la nacionalidad, ¿verdad? Y también las ordenanzas, ¿verdad? Los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿verdad? Eso lo vamos a mirar, pero y vas a aprender pues que todavía estamos en esa situación lamentable que muchos no hemos entendido, pero vamos por pasitos. Y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, primeramente, miremos que Cristo es nuestra paz. Diga conmigo, Cristo es nuestra paz. Dice, Él es nuestra paz, ¿verdad? Que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, miremos que había un pleito, no se llevaban entre sí, entre judíos y gentiles. Amén, hermanos. Entonces, Pablo está tratando de que ellos miren, pues, de que en Cristo Jesús ya no tiene que haber esa riña, ese pleito. En Cristo Jesús se terminaron las enemistades. Él ya terminó, porque mire, vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 1, para que vea que ahí habla también de la paz, pero tenemos que entender cómo trabaja este asunto de la paz. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, ¿verdad? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Entonces, la paz de Romanos y la paz de Efesios, aunque es la misma paz de Dios, va en diferente dirección para que nosotros sepamos mirarlo. ¿Para dónde nos dirige la paz de Romanos 5:1? O sea, ¿cómo funciona esa paz? Había un pleito, para que miren pues, el problema en Efesios, o sea, voy a expresarlo de esa manera, porque no está corrigiendo ninguna deficiencia, ningún problema, pero hemos venido mirando que de acuerdo a la historia, los judíos no han querido a los gentiles. Siempre había ese problema, ¿verdad? Entonces, pero lo que Pablo quiere que ellos miren es de que ya Dios derribó esos pleitecillos, eso que los separaba, y que entiendan que ahora son de arriba, celestiales, que tienen que vivir juntos y expresar juntos la vida de Cristo. Amén. Pero entonces miremos que aquí hay un problema.
El problema de Romanos 5:1 es que el hombre tiene problemas con Dios. El hombre está peleado con Dios. Amén. El hombre está peleado con Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. El hombre es enemigo de Dios ahí. Y jamás el hombre iba a poder reconciliarse con Dios por sí mismo. No. Necesitaba alguien, ¿cómo se dice? Alguien que, eso, ¿verdad? Alguien que ayudara, ¿verdad? Y entonces, por eso Dios mandó a su Hijo. Por eso cuando hay un pleito, hay veces que ya no se pueden reconciliar, necesitan a alguien que los ayude a que se reconcilien. Es tanto el pleito, es tanto el odio, que necesitan a alguien que venga a ayudarlos. Pues así estábamos nosotros. No podíamos reconciliarnos con Dios por sí solos. Tenía que venir Cristo. Nosotros venimos a estar bajo la ira de Dios, enemigos de Dios éramos. Para eso vino Cristo, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Haz de cuenta que Cristo nos agarra y nos une, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo nos reconciliamos con Dios. Entonces, hermanos, aquí esta paz es del hombre hacia Dios, Dios hacia el hombre. Se quita la ira, se quita las enemistades que teníamos con Dios. Dios nos perdona por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Y nos recibe. Y de ser los enemigos de Dios, ahora venimos a ser ¿qué? Los hijos de Dios, por haber creído en Cristo. Amén, hermanos. Y entonces nos reconciliamos con Dios. Pero Efesios es diferente. Efesios, hermanos, porque Él es nuestra paz, está hablando de que tanto judíos y gentiles había una pared que los separaba. Amén. Entonces, pero la muerte de Cristo, fíjense lo que hace la muerte de Cristo. Él, a través de su muerte en la cruz del Calvario, termina con esa pared, la quita, ¿verdad? La derriba, ¿verdad? ¿Verdad? Para que ya no haya dos, sino seamos uno. ¿Sí lo mira? Ahí la paz no es hacia Dios, ahí es entre gentiles y judíos, judíos y gentiles. ¿Me explico? Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que mirar que el problema de las naciones siempre ha existido. Problemas de las naciones. Casi todas las naciones están peleadas. Y ahorita usted lo puede mirar, ¿verdad? Cómo están las naciones así. Unas tú le entras y te vas a ver conmigo. Pues aviéntate y ayuda a Israel y te la vas a ver conmigo, ¿verdad? Y aquel, pues si te vas contra Israel, pues te avientas y todas están nación contra nación. ¿Sí o no? Siempre el pleito. Estamos viendo pues de que siempre la nación siempre está en contra de la nación vecina. Siempre están en pleitesía. Por ejemplo, no vamos lejos, tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Ahí su vecino, si nos vamos hacia el sur, su vecino es México. ¿Y cómo están? No se quieren. Se declaran la guerra. Se le sigues para allá. México no quiere a su vecino también. No quiere a su vecino Guatemala, para que no se sienta muy mexicano, que no lo quieren por acá. Pues también los mexicanos no quieren a los de Guatemala, no se la llevan bien. Y también no crea que los guatemalas quieren a los mexicanos, ¿verdad? Y si le sigue para allá, ¿quién sigue? El Salvador, ¿verdad? Guatemala tampoco se le lleva bien con El Salvador. ¿Y luego quién sigue para allá? Honduras, tampoco se lleva bien con Honduras. ¿Y lo que siguen para allá? Tampoco se la llevan bien, ¿verdad? Pero también, si me está escuchando alguien, no se enoje también. Solo estoy diciendo esto para que vea que siempre hay pleitesía entre las naciones.
No vaya a creer que nada más los judíos están peleados con sus vecinos gentiles. No, si eso se ve hoy en día. Amén, hermanos. Se ve en los pleitos. ¿Por qué, hermano, siempre están las pleitesías y las guerras entre las naciones? Todo es por sentirse el número uno. Todo por sentir el ser los mejores, ¿verdad? Y también por ¿cómo se dice? Por la ambición de ser los más poderosos y de tener pues más riquezas, ¿verdad? Y por eso ahí van a pelear para poseer las riquezas de la otra nación y para saquearlos y aún quitarles terreno y ser los más grandes, y etcétera, etcétera, tú ya sabes, ¿verdad? Entonces el problema es de que hay orgullo en las naciones, hay ambiciones, y por eso se vuelven las guerras. Por eso Santiago dice que las guerras vienen de acá, de adentro. Amén. Entonces por eso, hermano, el problema, vas a mirar que el problema, porque ahorita vamos a dejar las cosas terrenales, las naciones de aquí de la tierra, y nos vamos a ir a lo espiritual, para que, hermano, tú veas que siempre hay una pleitesía y no hemos entendido lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, si nosotros no vamos muy lejos, hablando todavía de aquí de lo terrenal, cuando nos juntamos para ver un partido, a los que les gusta el partido, a los que les gusta ver el fútbol, por ejemplo, si nos sentamos a ver el fútbol, va a jugar, dígase, el América y las Chivas, ¿verdad? Que es lo que más se desea ver. Pero resulta que cuando vamos a verlo en la misma casa, por un lado tenemos que hay chivistas y americanistas. Y desde ahí ya se sienta cada quien en su sofá. Aunque sean marido y mujer. Tú le vas a las Chivas, yo a la América, te sientas allá, yo acá. Y cada quien con su bolsita de palomitas. Desde ahí se fija usted que empieza la pleitesía, empieza la división, porque uno le va a las Chivas y el otro a la América. Y ustedes se fijan en los partidos, en los estadios. ¿Qué pasa en los estadios? ¿Cómo se arma la bronca? Oh, hermanos, se pelean y se han matado bastantes ahí. Amén. Pues, ¿qué sucede cuando nos reunimos en las iglesias y siempre venimos pensando en las nacionalidades terrenales? Porque todavía eso hay. Venimos a la iglesia diciendo, yo soy de Nayarit, ¿verdad? Donde hay puro macho. Nayarit, donde no está la palabra mandilón. Hoy, ¿sabe? Ya empezamos. No, aquí puro Jalisco, y hay Jalisco, no te rajes, ¿verdad? Jalisco, cuando perdemos, ¿qué dice el dicho? Si perdemos, perdemos, y si no, no perdemos. Todos sacan sus dichos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ahí empieza la pleitesía, ¿no, hermanos? Dice, Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata. Así son los de Jalisco, ¿verdad? Y otro dice, yo soy puro de Guatemala, donde dicen, más vale aquí corrió que aquí quedó. No, soy salvadoreño, y bueno, empiezan ahí, yo soy de Michoacán, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, había una pleitesía entre los de Nayarit y los de Michoacán. No se podían ver hasta que los de Nayarit vencieron. O sea que si le sigue uno así, si se fija que salimos de pleito aquí. No, alguien que me cante, sálgase para afuera para que vea. O sea de que miramos esas broncas en las iglesias, hermano. Fíjate que una vez
Hace un tiempecito atrás yo tuve un compañero de trabajo que él es cristiano. Digo que es porque sé que todavía anda por ahí, ¿verdad? Y una vez, pues platicando en el trabajo, ¿verdad? Compañero de trabajo, hermanos en Cristo, y le digo, un día visítanos a la iglesia, ¿verdad? Visítanos ahí, ve con nosotros y ahí conócenos más. Y luego dice, fíjate que no hay de Oaxaca, porque él es de Oaxaca, ¿verdad? Y le digo, sí, unos 2, 3 por ahí hay de Oaxaca, ¿verdad? Dijo, no, es que yo prefiero ir a la iglesia donde pura nuestra gente, dice. Allá, una iglesia que es de puro Oaxaca, parece, ¿verdad? Dice, no, nosotros no, me gusta estar entre mi gente. Y nosotros que somos sus hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo. No le estoy diciendo que se venga a quedar, nomás visítanos, hombre. Amén. No somos animales, ¿verdad? Pero estamos hablando de los hermanos, o sea, de que viniera acá, pero él estaba diciendo, no, a él le gusta estar entre los puros de Oaxaca, ¿verdad? Estoy hablando de esto porque todavía se usa mucho aquí entre los hermanos las nacionalidades. Y eso trae problemas, por eso no nos dejan eso no nos deja disfrutar. Nosotros tenemos que entender que aquí ya no hay de Michoacán, ya no hay de Nayarit, ya no hay de Jalisco, ya no hay de Oaxaca, ya no hay de México. Hermano, aquí somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Porque todavía, eso de Nayarit me caen gordos, fíjate. Pues otros, porque yo ya no soy de Nayarit, hermano. Yo soy de Cristo. Soy de Cristo. Amén. Sí, los de que Colombia, que muy creídos, sí. Gracias a Dios que ya no somos colombianos, hermano. Aunque a veces pasamos, Colombia, qué bonito, ¿verdad? Hijo. Fíjate que tenemos que orar, hermanos, y decirle, Señor, abre mis ojos, pero que abra nuestros ojos para que miremos a la cruz, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Fíjate, lo que derribó esa pared que estaba a medias, que separaba tanto judíos como a gentiles, hermano. Cristo tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre para que esa pared fuera derribada, hermano, para que fuéramos reconciliados, no solo con Dios, por un lado con Dios, Romanos 5:1, pero por el otro lado entre los hermanos. Entonces entendamos lo que es la paz. Por un lado necesitamos ser reconciliados con Dios. Nosotros estamos peleados con Dios, cada uno de nosotros peleados con Dios, pero la cruz de Cristo nos reconcilia con el Padre, la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Pero ahora teníamos un problema, que íbamos a estar entre más hermanos, porque Dios no nos salvó solo a nosotros, sino que o individualmente. Esto es un asunto de que somos corporativos, no somos individuales. Dios nos salvó individualmente a cada uno, pero para que vengamos a ser el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el pueblo de Dios, para que aprendamos a vivir juntos como hermanos. Entonces esto es un asunto corporativo, unos con otros, hermano, ¿verdad? Pero unidos, no peleados. Entonces, hermanos, tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos para mirar lo que sucedió en la cruz. En la cruz se acabó las nacionalidades, hermano. Por eso Pablo dice, hey, aquí ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer, aquí somos uno en Cristo Jesús. Tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, abre mis ojos para que pueda ver lo que sucedió en la cruz del Calvario y no estar enemistado con mis hermanos, porque a veces decimos que somos hermanos, pero no nos queremos mirar, no nos queremos tratar. O sea, de que mire, la iglesia de aquí con su iglesia vecina no se lleva. Fíjese, estamos llenos de iglesias aquí alrededor, hermano. Aquí en la esquina, aquí en la otra tenemos iglesia a la par. ¿Sí o no? Y no somos muy queridos. La iglesia pentecostal quiere la iglesia bautista, a la iglesia apostólica.
Ah. Cada quien peleando su ¿qué? Su nacionalidad, su denominación. Amén. Es que yo soy apostólico y es que yo soy trinitario. Yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Es que yo soy bautista, ¿verdad? Y es que los bautistas están muertos. Pues los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así se suelta el pleito, hermano, ¿verdad? Porque así nos enseñaron a nosotros. El pastor Ríguez a tal grado de que dijo, no se dejen de esos pentecostales. Es que uno se quejaba, pastor, pues dice que estamos muertos y uno iba empezando. O sea que fíjense, uno si no tiene cuidado daña a los hermanos. O sea, en vez de darle gusto a aquellos que me conocieron en el mundo, todo, en los vicios y todo, en vez de darle alegría, porque hoy estoy en Cristo, no. ¿Y a dónde vas? A la Bautista. No, hombre, ¿a dónde caíste? Están muertos ahí. Y pues uno, ¿cómo? No, vente a la penta, acá estamos avivados. Le digo, pastor, ¿cómo no, hombre? Diles, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí voy a pelear. Y los pentes, nosotros tenemos las llaves del reino. Pastor, pues dicen que tienen las llaves, nosotros tenemos la puerta. Pero fíjense, yo tengo la llave y el otro y la puerta yo, ¿verdad? Si nos juntamos, mire, la puerta y las llaves, juntos, hombre, ¿verdad? Pero la peleadera, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Uno puede darle gracias a Dios y decirle, gracias Dios por esa cruz, la cruz de Cristo. Gracias por la muerte de Cristo, porque en la cruz de Cristo, ¿sabe qué pasó ahí? Ahí se terminó todo lo terrenal. En la cruz se terminó todo lo carnal. En la cruz se terminó todo religioso. En la cruz se terminó todo lo viejo. En la cruz de Cristo se terminaron los muros, las paredes. Ahí se acabó todo. Ahí lo único que quedó fue Cristo y la iglesia. Fue todo. Amén, hermanos. Acuérdense que lo que quedó ahí, porque ahí exhibió a todo. Ahí cuando estaba Cristo muriendo, ahí estaba todo mundo reunido, hasta el mismo diablo y sus huestes. Pues ahí, dice la palabra, que ahí los avergonzó a todos, ¿sí o no? Fueron todo se terminó ahí. Solo quedó Cristo. Y de Cristo salió, de su costado salió ¿qué? Agua y sangre. Ahí salió la iglesia, porque la iglesia, el agua vida y la sangre la redención. Amén. Ahí con la sangre y agua nació la iglesia. Es lo mismo que sucedió con Adán, lo durmieron y le rajaron el costado y salió Eva. Amén. Pues eso es la sombra, la realidad es Cristo muriendo, pero para que la iglesia surgiera. Entonces nos está diciendo Pablo, miren lo que sucedió en la cruz, ahí se terminó todo. Ahí es Cristo y la iglesia. El centro de la economía, el centro de la administración es Cristo. Dios siempre ha querido reunir todas las cosas en Cristo. Así es de que el centro de nosotros es Cristo. Todos unidos a Cristo. Somos la iglesia en Cristo Jesús. Somos el nuevo hombre, dice Pablo. Amén. El nuevo hombre en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, es triste, pero hoy entre los cristianos sigue habiendo muchos cristianos que están ciegos, sordos y tercos. ¿Por qué ciegos? Porque ellos
no alcanzan a mirar lo que sucedía en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Ay, Cristo murió por nosotros, para salvarnos y para reconciliarnos, y siguen peleados con su iglesia vecina. Amén, con los hermanos vecinos. ¿Y por qué siguen peleados? Porque por su denominación, cada cristiano peleando su denominación, hermanos. O sea, de que ellos están ciegos por un lado, pero por el otro lado, hermanos, están sordos, porque ya han escuchado. Imagínense que no me escuchen a mí. O sea, de que, hermano, ya saben que las denominaciones no son puestas por Dios, son puestas por el hombre. Amén, hermano, no, amén. No, si usted mira en la Biblia, al final, porque si fuera de Dios, al final siguieran las denominaciones, pero al final, yo al final no miro ninguna denominación al final de la Biblia. Al final de la Biblia hay algo que se llama Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, donde todos juntos y todos llenos de la vida de Dios, todos unidos con Dios y Él con nosotros, siendo una ciudad santa, llena de la vida de Dios. Es lo que yo miro al final. No miro que cada quien va a seguir en su jaula. No miro esas divisiones, eso, porque Dios va a terminar con todo eso. Todo eso lo va, hermano, ya lo hizo, pero seguimos siendo ¿qué? Tercos. Seguimos siendo ciegos, sordos y tercos. Tercos porque seguimos amachados. No es mi denominación. No, yo soy pente y a mí nadie me quita lo pente. No, yo soy bautista. No, yo soy pente, yo soy ¿qué? ¿Cuántas vernas hay? ¿360? O ya se multiplicaron, yo pienso. No, oye, a ver, 360,000. Está serio el asunto, hermano. Tan pronto usted llega con un hermano y le dice, rápido, ¿y de qué denominación eres? Y cuando yo le digo, hermano, olvídate, se enojan con uno. Hasta se enojan porque no tienes. ¿Sí me entiende? Otros dicen, ay, tú andas peleando, ¿y por qué te llamas pan de vida? Digo, no, hermano, no te quieras excusar. Uno nunca anda peleando pan de vida, uno nunca anda predicando aquí de pan de vida. ¿Cuándo nos han dicho aquí que somos puro pan de vida? No, hermano, no, Dios nos guarde. Nosotros amamos a los hermanos pentecostales, amamos a los hermanos bautistas, amamos a los hermanos trinitarios, a los apostólicos, porque son nuestros hermanos. Somos uno en Cristo Jesús. Que ellos no nos amen, ese es otro asunto, que Dios les abra los ojos. Pero nosotros tenemos que aprender a amar a todos nuestros hermanos, porque un día vamos a estar todos juntos. Esa es nuestra esperanza de gloria, hermanos. Amén, hermanos. En la cruz, pues, Cristo terminó con todas las nacionalidades. En Cristo no hay denominaciones, grábatelo bien. En Cristo solo hay un pueblo. En Cristo solo hay un cuerpo. En Cristo solo hay una iglesia. En Cristo solo hay una nueva creación. Amén, hermanos. La creación de Dios, hay una sola expresión de Dios. Un hombre corporativo. Amén. Entonces, hermanos, yo pienso que ya se nos quedó más en claro lo que sucedió en la cruz. Amén. El problema entre las iglesias dice que en la cruz de Cristo, con la muerte de Cristo, se acabaron los mandamientos o las ordenanzas, los mandamientos expresados en ordenanzas. Amén. Quiere decir, porque fíjese, hablando de los judíos, no es que te tienes que circuncidar, ¿sí o no? No es que tienes que guardar el sábado, no es que tienes que guardar la Torah, no es que las comidas, la dieta, ¿sí o no? Y Pablo dice, hey, mira la cruz, Cristo terminó con todo eso, ¿sí o no? Cristo lo es todo. ¿Quieres un sábado? Él es tu sábado. ¿Quieres la dieta? Él es tu dieta. ¿Quieres comida? Él es tu comida. ¿Quieres reposo? Él es tu reposo. ¿Quieres ley? Es tu ley. Lo que quieras, Cristo. El deseo de Dios es todo reunirlo en Cristo. Olvídate de eso. ¿Qué pasa entre nosotros los cristianos? No, es que tápate la cabeza.
cúbranse la cabeza. Es que allá no se tapan la cabeza. ¿Sí o no, hermanos? Es que ponte el vestido largo, es que allá andan con vestido corto. Y, ¿verdad? Que tiene que ser largo, aunque está más larga la lengua. ¿Verdad que sí o no? Por un lado, una vida religiosa, por otro lado un libertinaje. Que Dios nos ayude, hermano. Cuando uno mira la cruz, cuando uno entiende a Cristo, la misma vida te dice que es largo y que es rabón y que es apretado y que es flojo. La misma vida te enseña a comportarte como es digno de que nosotros vivamos delante del Señor. ¿Sí o no, hermano? Es la vida de Dios. Pero ese es el problema que tenemos. No es que ustedes tienen que postrarse. No es que, puras de esas, hermanos. Ya se acabó todo lo viejo, todo lo carnal, todo lo religioso. Todo se terminó en la cruz del Calvario, hermano. ¿Para qué seguir en esas cosas? Todo lo viejo, cuando traemos cosas viejas a la vida de la iglesia, hermano, eso daña. Cuando venimos en la carne, eso daña. Se terminó eso, hermano. Tenemos que aprender a vivir a Cristo, disfrutar a Cristo, y va a ver que la iglesia será bendecida. Todos seremos bendecidos. Amemos a todos los hermanos. Cuando yo les digo, hermanos, vamos a darle un tiempecito mientras que yo me acomodo acá para que usted salude a su hermano, entienda, para que no más, hola, ¿cómo estás? Y aunque no lo masques o no te lleves con, tenemos que entender que son nuestros hermanos. Si tú, hermano, todavía en estas alturas tienes roces con tu hermano y todavía vives peleado con tu hermano, ya parémosle, hermano. Parémosle. Ahora, si tú vas y de que él no te va a saludar, si tú ya le has buscado, hermano, pues déjalo ahí. O ve con el pastor, dile, ya fui, vayan dos hermanos y reconcíliense con él. Si no quiere, pues ya al menos ya sabemos que ese es rebelde. Pero tenemos que disponernos nosotros. La Biblia dice, pues, que si algún hermano pega contra ti y tienes problemas, ve tú, arréglate ese problema. Si no te quiere oír, pues lleva a dos ancianos. Y si no escucha, pues entonces ya sepan que ese a lo mejor ni cristiano es, o qué sé yo. Dejémosle a las manos del Señor. Y digámosle, hermano, tengan cuidado, ese hermano no se quiere someter. Dejémoslo al Señor. Amén. La Biblia dice que lo tengamos como gentil y republicano, dijo aquel. Y le dijimos, no, es publicano. Dijo, pues son iguales. Así es de que pongámonos de pie, mis hermanos. Que Dios nos ayude a amar a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres hermoso y nos has enseñado lo que es la cruz de Cristo, Señor. Lo que sucedió allá, Señor. Perdónanos porque todavía, Señor, seguimos siendo ciegos, sordos y tercos. Señor, ya nos has hablado mucho de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de que somos uno y todavía vivimos peleados con los hermanos. Todavía vivimos, Señor, guardando rencor, sin poder perdonar a aquellos que nos ofenden, Señor. Padre Celestial, todavía vivimos, Señor, defendiendo nuestra denominación, Señor, cuando todo eso se terminó. Todo eso es carnal, religioso y mundano, Señor. Ayúdanos a entender que somos una sola iglesia, que somos hermanos en Cristo, somos la familia, somos miembros, somos un solo y nuevo hombre, Señor, y estamos aquí para expresar tu vida, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, amar a nuestros hermanos, amar la vida de la iglesia y cuidar la unidad del Espíritu, Señor, en el vínculo de la paz, Señor Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias porque sé que a través de Efesios poco a poco nos vas a ir abriendo los ojos y el entendimiento y nos vas a ir capturando, Señor. Gracias por todos los hermanos, confesamos que amamos a todos nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz y tú recibes la gloria. Y todos nos despedimos con un fuerte amén. Y denle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos.